en estos casos, en estas situaciones donde una persona obra en una situación trágica extrema y, por ejemplo, para salvar su propia vida, comete algún hecho que en otras circunstancias es considerada, si hubiese sido considerado un delito, se dice que cometió un delito porque se dice que la conducta es antijurídica, es decir, es contraria a la ley, pero que no es culpable, es decir, que no ha obrado con culpa porque estaba, de alguna manera, no estaba en una situación motivacional normal y no se le podía exigir que obrara de otra manera. Pero sigue considerándose que ha obrado, que ha cometido un delito, es decir, como que la ley lo perdona de alguna manera por su comportamiento, se lo disculpa, se dice en el ámbito penal, pero no deja de haber cometido un delito. A mí y a muchos, esto no lo he inventado yo, hay muchos otros, pocos, pero hay autores, generalmente en la doctrina española, que consideran que todos estos casos de estado de necesidad, independientemente de si el bien que uno salva es superior o idéntico al bien que se sacrifica con el estado de necesidad, no puede nunca ser considerado un delito y que debe ser, esa conducta debe ser lícita, no solamente disculpada. Lo que dice que cometió un hecho ilícito, que cometió un delito, pero como su culpabilidad estaba disminuida por la especial condición en la que actuó, por ejemplo, amenazado, coaccionado o una víctima de trata por todo lo que sufrió en ese contexto, no se lo puede culpar completamente y que entonces se lo perdona, que no se le va a aplicar una pena. Pero no deja de considerarse un delito. Eso a mí me parece una aberración que una persona en esa circunstancia que la ley continúe diciendo, bueno, usted cometió un delito, pero yo lo voy a perdonar, porque su culpabilidad no era plena, no era completa, porque usted obró en circunstancias excepcionales. Entonces hay muchos autores que dicen que todos los casos de estado de necesidad se resuelven, la solución, es decir, que esa conducta no solamente no es culpable, sino que ya directamente no es antijurídica, que no ha cometido un delito. Esa sería la diferencia. No hay dudas en casos sencillos, por ejemplo, si hay, hay un incendio en una casa, hay un niño que se está muriendo quemado, entonces alguien rompe el vidrio para salvarlo, comete un hecho que es un daño, digamos, de romper una propiedad ajena, pero lo hace con una finalidad de salvar un bien superior, que en este caso sería salvar una vida de un niño. En ese caso, no hay duda que es un estado de necesidad que se llama justificante y que no hay delito. Pero la situación no es tan sencilla en los casos, en estos casos extremos. Por ejemplo, a ver, el ejemplo típico de manual es, se hunde el barco, estamos en nos queda una balsa para agarrarnos, no nos soportan los dos y luchamos entre los dos a ver quién se aferra a la balsa para salvar la vida. En ese caso, la respuesta que generalmente se da desde el derecho penal es decir que el que obró en esa especial circunstancia cometió un hecho antijurídico, es decir, cometió un delito, pero como su culpabilidad estaba disminuida por la situación donde se estaba por ahogar, si no, no podían sobrevivir los dos, lo va a perdonar, porque su culpabilidad no era completa, no obró libre, sino que obró por esa especial circunstancia. Esa sería la diferencia. Responsabilidad y culpa es algo es similar. Es la culpabilidad, que es uno de los elementos del delito, ya actualmente todos los autores modernos, ya nadie habla de culpabilidad, se habla de responsabilidad, que sería básicamente poder atribuirle a una persona, poder atribuirle, la culpabilidad sería poder, la atribución de responsabilidad que se le hace a una persona por el hecho que ha cometido. Eso sería la culpabilidad. Es la atribución de responsabilidad a una persona por la comisión de un delito. El estado de necesidad es una eximente de responsabilidad penal prevista por la ley que, según la doctrina mayoritaria que tenemos en derecho penal, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de si el bien salvado en estado de necesidad, es decir, el bien jurídico que uno salva en estado de necesidad, es preponderantemente superior al bien sacrificado con esa conducta, o si son similares, el estado de necesidad se dice que es justificante,
que sería que no es considerado delito, sino que es considerado una conducta ilícita, o si, por el contrario, si los bienes salvados y sacrificados son similares, se dice que el estado de necesidad en ese caso es disculpante, es decir, que ha cometido la persona que ha obrado en esas circunstancias, ha cometido un delito, pero que se la va a disculpar o a perdonar porque su responsabilidad o su culpabilidad estaba disminuida en esa especial situación en la que obró. Esa es la diferencia. Pero entre culpabilidad y responsabilidad son conceptos similares. De hecho, ya hoy actualmente, como te reitero, nadie habla de culpabilidad, sino que se habla ya de responsabilidad. La culpabilidad es uno de los elementos del delito que es el que le atribuye la responsabilidad penal a un sujeto por el hecho que ha cometido y se analiza teniendo en cuenta las circunstancias en las que ha obrado, cuáles han sido los motivos que lo ha llevado a obrar de ese modo. Si ha obrado libremente, si ha obrado por codicia, por ejemplo, si ha obrado sin que sea un estado de necesidad pleno, pero si ha tenido alguna necesidad para obrar de esa manera. Sí, bueno, hay un montón de casos en donde nosotros analizamos cuando vamos a decidir, por ejemplo, los montos de las penas que le corresponde a una persona que ha cometido un delito, se analiza lo que se dice su culpabilidad, es decir, cuál es el grado de responsabilidad que tuvo en el hecho, analizando cuáles fueron las condiciones particulares que lo llevó a cometer ese hecho.